Capítulo 61. El día que la señora Bennet hubo de separarse de sus dos hijas mayores, vio colmados sus sentimientos maternales. Cabe imaginar la satisfacción y el orgullo con que después visitaba a la señora Bingley y hablaba de la señora Darcy. Me gustaría poder decir, por el bien de su familia, que el hecho de haber conseguido casar a 3 de sus hijas, lo que más deseaba en este mundo, tuvo el resultado feliz de convertirla en una mujer sensata, inteligente y amable para lo que le quedaba de vida. Aunque posiblemente fuera una suerte para su marido, que tal vez no habría sabido disfrutar de una felicidad doméstica tan insólita, que ella siguiera padeciendo de vez en cuando de los nervios y se mostrara invariablemente necia. El señor Bennet echaba muchísimo de menos a su segunda hija. El cariño que sentía por ella era lo que más a menudo le sacaba de Longbourn. Le encantaba ir a Pemberley, sobre todo cuando menos le esperaban. El señor Bingley y Jane se quedaron en Netherfield solo un año. Residir tan cerca de su madre y de sus parientes de Meryton no era deseable ni para el carácter complaciente de él, ni para el corazón afectuoso de ella. La mayor aspiración de las hermanas del señor Bingley se vio pronto satisfecha. Su hermano compró tierras en un condado limítrofe de Derbyshire, y Jane y Elizabeth, a todos sus motivos de felicidad, añadieron el hecho de vivir a una distancia de menos de 50 kilómetros una de otra. Kitty sacó partido de la situación y pasaba la mayor parte del tiempo en casa de sus dos hermanas mayores. Al verse inmersa en una sociedad muy superior a la que había conocido, hizo grandes progresos. No era tan rebelde como Lidia, y libre de su influencia, llegó a ser, con el debido cuidado y gobierno, mucho menos irritable, ignorante y anodina. No la dejaban acercarse a Lidia, y aunque la señora Wickham la invitaba con frecuencia a pasar temporadas con ella, prometiendo llevarla a bailes y presentarle jóvenes, su padre nunca le permitía ir. Mary era la única hija que seguía viviendo en casa, y como la señora Bennet era incapaz de estar sola, tuvo que olvidarse de perfeccionar su espíritu y su inteligencia. La joven se vio obligada a mezclarse más con el mundo, pero continuó emitiendo juicios morales sobre todas las visitas matinales, y al no tener que sufrir más comparaciones entre su belleza y la de sus hermanas, su padre tenía la sospecha de que se había adaptado a la situación sin demasiada resistencia. En cuanto a Lidia y a Wickham, su forma de ser no experimentó variación alguna con el casamiento de sus hermanas. Él se tomó con filosofía que Elizabeth conociera todos los detalles de la ingratitud y falsedad de su vida pasada, y a pesar de ello, no perdió la esperanza de convencer a Darcy para que hiciera de él un hombre adinerado. La carta de felicitación que recibió Elizabeth de Lidia con motivo de su boda le explicaba que, si no el propio Wickham, al menos ella seguía abrigando esa esperanza. La carta decía lo siguiente: Mi querida Lizzie, te deseo mucha felicidad. Si amas al señor Darcy la mitad de lo que yo amo a mi querido Wickham, seguro que eres muy dichosa. Es un gran consuelo que seas tan rica, y cuando no tengas nada más que hacer, espero que te acuerdes de nosotros. Estoy convencida de que a Wickham le encantaría un puesto en la corte, y no creo que vayamos a tener dinero suficiente para vivir sin un poco de ayuda. Cualquier puesto de unas 300 o 400 libras anuales sería aceptable, pero no le hables de esto al señor Darcy si no lo juzgas oportuno. Tuya, etcétera, Lydia Wickham. Puesto que Elizabeth no lo juzgaba en absoluto oportuno, en su respuesta trató de poner fin a todo ruego y expectativa de esa naturaleza. Con frecuencia, sin embargo, cuando podía echarles una mano, les enviaba algo de lo que ahorraba en sus gastos personales. Nunca había perdido de vista que unos ingresos como los suyos, en manos de dos personas tan derrochadoras y caprichosas, amén de despreocupadas por el futuro, tenían que ser insuficientes para costear sus necesidades. Y cada vez que cambiaban de acuartelamiento, Jane o ella recibían invariablemente su petición de ayuda para pagar las facturas pendientes. Su forma de vida, incluso cuando se restableció la paz y se vieron obligados a tener una casa propia, era en extremo desordenada. Se mudaban continuamente de un sitio a otro en busca de un domicilio más barato, y gastaban siempre por encima de sus posibilidades. El afecto de Wickham por Lidia no tardó en convertirse en indiferencia. El de ella duró un poco más, y a pesar de su juventud y de sus modales, conservó todo el derecho a la respetabilidad que le había conferido su matrimonio. Si bien Darcy no recibió nunca a Wickham en Pemberley, lo ayudó, por amor a Elizabeth, a progresar en su profesión. Lidia iba a verlos de tanto en tanto cuando su marido se marchaba a Londres o a Bath a divertirse. A los Bingley solían visitarlos los dos, y a veces se quedaban tanto tiempo que agotaban el buen humor de su anfitrión,
que llegaba incluso a hablar de lanzarles una indirecta para que se fueran. La señorita Bingley se sintió profundamente dolida por el matrimonio de Darcy, pero como juzgó conveniente seguir teniendo derecho a visitar Pemberley, dejó a un lado el resentimiento. Se mostró más cariñosa que nunca con Georgiana, casi tan atenta como antes con Darcy, y pagó todas sus deudas de cortesía con Elizabeth. Pemberley era ahora el hogar de Georgiana, y el cariño entre ambas cuñadas fue exactamente el que Darcy esperaba. Las dos llegaron a quererse tanto como habían deseado. Georgiana no podía tener mejor opinión de Elizabeth, aunque al principio escuchara con asombro o casi alarma el tono jocoso y desenfadado con que se dirigía a su marido. Ella, que siempre había mirado a su hermano con un respeto que superaba casi su afecto, lo veía ahora como blanco de sus bromas, y aprendió cosas que hasta entonces nadie le había enseñado. Guiada por Elizabeth, empezó a comprender que una mujer puede tomarse libertades con su marido, que un hermano no siempre permite a una hermana casi 10 años menor que él. Lady Catherine se indignó en sobremanera con el matrimonio de su sobrino, y al dar rienda suelta a su franqueza proverbial en respuesta a la carta en el que éste le comunicaba su decisión, profirió tales insultos, dirigidos especialmente a Elizabeth, que por un tiempo cesó toda relación. Pero a la larga, y gracias a los buenos oficios de Elizabeth, Darcy se convenció de la necesidad de perdonar la ofensa y buscar la reconciliación. Tras vencer una pequeña resistencia por parte de su tía, el resentimiento de ésta cedió, bien por cariño por él, bien por la curiosidad de ver cómo se comportaba su mujer, y se dignó visitarlos en Pemberley, pese a la contaminación de sus bosques, no solo por la presencia de semejante dueña, sino también por las visitas de sus tíos de Londres. Con los Gardiner tuvieron siempre unas relaciones inmejorables. Darcy, al igual que Elizabeth, los quería de verdad, y nunca dejaron de albergar la más cálida gratitud por quienes, al llevar a su sobrina a Derbyshire, los habían unido para siempre.